El siguiente tema que vamos a tocar es la igualación de tonos. Y quiero que tomes en cuenta un punto muy importante. Hay diversas técnicas que se utilizan para realizar la igualación de tonos. Uno de ellos es la separación de frecuencias. Hay algunos otros como la técnica de Dodge and Burn, que si yo te dijera o te presentara dos fotografías mías retocadas con una y otra técnica, la verdad es que no te darías mucha cuenta. ¿Por qué? Siempre he creído que la separación de frecuencias es un método rápido, es fácil, siempre y cuando lo estés aplicando de adecuada manera. Hay gente que a veces la enseña de diferente forma y los resultados no son tan padres, y por lo tanto, por eso es que creo que muchos la están satanizando. La verdad es que es una técnica sumamente buena si la sabemos aplicar. Ahora, el proceso para realizar una separación de frecuencias se te va a resumir y te va a resolver la vida con las acciones que tenemos de Beautymax. Independientemente de la profundidad de bits que tengas programada en tu imagen, ya sea 8 o 16, el action de Beautymax está realizada para que no tengas que preocuparte por los parámetros que tienes que poner. Lo único que sí tienes que señalar, y eso lo vamos a ver ahorita que corramos la acción, es precisamente conocer los megapíxeles que tiene tu cámara, porque te va a salir un mensaje que te va a decir el número de megapíxeles que debes aplicar en ese momento. Entonces, una vez que ya terminamos la limpieza, lo único que tenemos que hacer es dar clic en este botón que dice separación de frecuencias. Ojo, dentro de las actions de Beautymax hay tres diferentes tipos de separación de frecuencias. Una dice de 8 bits, otra de 16 bits, que si tú sabes qué profundidad de bits estás utilizando en Photoshop, puedes dar clic ahí y se va a correr la acción. Si no lo sabes, entonces la que te recomiendo es la que solamente se llama separación de frecuencias. Al dar clic, se va a desplegar un mensaje en el que te va a decir que el radio que se debe aplicar es la mitad del valor de megapíxeles que tenga tu cámara o tu imagen. En este caso hay que dar en continuar. Mi cámara, la de 810, tiene 36 megapíxeles, por lo tanto voy a colocar en el radio 18 píxeles. Vamos a dar OK y como por arte de magia, incluso ya vas a tener seleccionado el pincel que utilizo para que se lleve a cabo la igualación de tonos, que es el pincel mezclador, que se encuentra en el menú de pinceles hasta abajo, bueno, dependiendo de tu Photoshop, pero por lo regular está hasta abajo y es herramienta pincel mezclador. Ya está con los parámetros que necesitas para realizar el retoque que vamos a hacer. Entonces, ahora básicamente lo que siempre debemos hacer en la igualación de tonos es procurar que se vea un difuminado, una transición muy poco marcada entre los distintos tonos de la piel de nuestra modelo. Siempre hay que tener desactivada la casilla de textura, porque si yo hago mi retoque de color sobre la textura activada, vean cómo se va a destacar completamente esa textura, cosa que no es muy adecuada en este momento. Entonces siempre hay que tenerla apagada. Como te decía, el action que corre Beautymax ya te deja prácticamente preparado todo para que puedas empezar a hacer tu retoque. Vamos a colocarnos en la capa en blanco que se creó arriba de la capa de color, y con el pincel mezclador vamos a empezar a hacer trazos. Yo te recomiendo que esto lo hagas con un zoom bastante amplio, incluso que se vea tu fotografía completa, para que no sea más complicado igualar esos tonos y a veces nos sobrepasemos en el retoque. Entonces lo único que hay que hacer es como si estuvieras coloreando. Hay que recordar aquí nuestros días de artistas. Como si estuviéramos coloreando, tratar de empezar a esparcir todos esos tonos de piel hacia los lados para que se vayan mezclando unos con otros y entonces podamos encontrar una uniformidad más importante, más de la que ya teníamos con el revelado. Ahora, por ejemplo, en las zonas que son pequeñas, el pincel te lo recomiendo que lo hagas un poco más pequeño. Casi siempre hay que tratar de hacer el tamaño del pincel del tamaño de la zona que vamos a retocar. Entonces, por ejemplo, aquí en el puente nasal conviene hacerla un poquito más pequeño. Y vamos a ir
como si estuvieras coloreando. Prácticamente vas a ver que te va a encantar porque es algo sumamente sencillo de hacer. Igual vamos a hacer esto en las mejillas. Y yo te recomiendo siempre que los trazos que hagas trates de ir un poquito con la forma del rostro que estás retocando, la forma de la zona de la cara que estás retocando. En este caso, por ejemplo, aquí cerca de la nariz, vamos a tener una dirección en diagonal, en los pómulos una dirección en diagonal hacia abajo y un poquito curveada. Ajá. Vamos a hacer más pequeño y aquí sí voy a dar un poquito de zoom para retocar esta zona entre los dedos. Te súper recomiendo que esto que hagas hay que aplicarlo a toda la piel, no por zonas. ¿Por qué? Porque tu resultado va a ser más uniforme una vez que ahorita activemos la capa de textura. Entonces, por ejemplo, aquí en el área de la nariz hay que hacer el pincel un poquito pequeño. Aquí podemos incrementarlo un poco. Y para meternos aquí entre el dedo hay que bajarlo un poquito. Aquí me pasé, no te preocupes, Command Z. Y ahí está. Como te decía, en dirección de la zona de la piel que estés retocando. No te preocupes porque se parezca que está desenfocado. Ahorita vamos a activar la capa de textura y vas a ver que no hemos perdido absolutamente nada de su textura. El área de la nariz. Estos brillitos sobre los labios que me encantan, procura solamente ahí dejarlos marcaditos, no lo vayas a quitar, te sugiero. Es parte del volumen de la piel. Ok, nuestro rostro podríamos considerar que está listo. Vamos a activar la capa de textura para que veas que si bien está un poquito plana en este momento, ve como antes y después mejora los volúmenes de la cara y además los tonos se ven más uniformes. Ve un poquito aquí arriba, antes y después. Toda la zona de la frente que se había manchado un poquito, antes y después. Ahora, te recomiendo que el resto de las zonas del cuerpo las hagas en una capa separada a la de la cara. ¿Esto por qué? Porque al final ahorita te voy a decir que es el ajuste final que hacemos y se debe hacer por separado. Entonces hay que hacer una capa nueva y por ejemplo aquí vamos a nombrarla cuerpo. Hacemos un zoom para salirnos, desactivamos la capa de textura y posicionados en la capa de cuerpo, aplicamos de nuevo nuestro pincel. Tratando de respetar esas zonas de brillo, por ejemplo. Aquí hay que disimular por completo estas zonitas de sombra. Acuérdense de hacer el tamaño del pincel a casi el tamaño de la zona que estamos retocando. Aquí había varias manchitas que les recomiendo quitemos. Si se dan cuenta, el trazado queda prácticamente de la forma del cuerpo que estamos retocando, pero con una mezcla de los colores. Vamos a la mano. Por ahí me preguntaron alguna vez si también retocaba la mano. Sí,
Y esto porque le va a dar uniformidad a tu fotografía. Respetando todas esas zonas. Aquí hay que hacer más pequeño el pincel. ¿Vale? Tenemos ya la de cuerpo. Ahora te recomiendo que hagamos una capa para los ojos. Esto también para quitar aquellas manchitas que pudieron haberse quedado en el camino de nuestro retoque. Y por último, vamos a hacer una de las uñas. Y esto te recomiendo que lo hagas con la selección que habíamos creado. Sobre todo para no invadir los colores afuera de las uñas y ser un poquito más descuidados en cuanto a la mezcla de colores. Ok, vamos a quitar zoom. Si por ejemplo tuvieras alguna diferencia de color en el fondo, en este momento también puedes aplicar ese pincel mezclador para que se te mezclen esos tonos del fondo. Activo la capa de textura y vamos a ver el antes y el después de aplicada la separación de frecuencias. Esto es el antes y esto es el después. Antes y después. Para mí está un poquito sobrepasado esta condición. Si a ti te gusta, no hay ningún problema. Esto ya también es muchas veces a gusto del fotógrafo. Y sobre todo enfocado a la finalidad que le vamos a dar a esta fotografía. En este caso, como se trata de un beauty, lo que siempre hago es disminuir la opacidad de la capa de la igualación de tonos. Esto para que podamos recuperar un poquito ese volumen que a lo mejor perdimos al momento de igualar los tonos. Por lo regular, obviamente depende mucho de la fotografía que estemos retocando. Pero en el rostro, más o menos, yo pongo un 60, a veces hasta 80%. Nunca lo dejo al 100%. En el cuerpo es diferente. En el cuerpo sí mezclo más la textura. Entonces ahí sí me voy más o menos entre el 75-80%. Porque hay más diferencias de color. Este es el antes y este es el después. En los ojos vamos a hacer zoom y para recobrar un poquito ese volumen igual lo disminuimos esa igualación de tonos, más o menos unos 30 a 40. Eso, como te decía, es individual de cada fotografía. 35. Y en las uñas básicamente era para que no se perdiera tanto esa diferencia de color. Por lo tanto, vamos a dejarlo en un 40%. Entonces, activamos el antes y el después. Si nos vamos más abajo, vamos a ver cómo estaba nuestra foto en un inicio y cómo la tenemos ahora. Empieza a tomar forma de un retoque profesional, ¿verdad? Esto es antes y esto es después. En la igualación de tonos es muy importante que tomemos estas consideraciones de ser sutiles, de no tener cambios tan importantes.
En dado caso que tengamos alguna parte de textura que a lo mejor quisiéramos recuperar, como por ejemplo en esta zona de aquí, tal vez el retoque se pasó un poco, podemos utilizar nuestra capa de textura, pero para copiar alguna textura que sea de otro lugar. Vamos a hacerlo rapidísimo. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la zona que queremos copiar. En este caso vamos a copiar un poquito esta zona de aquí. Con Command J la duplico, la ligo a la capa de textura con Alt y después la pongo en modo de fusión normal. Con Command T la muevo hacia mi textura que quiero sustituir. Vamos a dar Enter y sobre esta capa creo una máscara de capa y con un pincel, ya el pincel normal, en la herramienta pincel a un flujo muy bajito y pintando en color negro para ocultar lo que no quiero que se vea, vamos pintando. Y ahora, para que la transición no se vea tan marcada, lo quitamos. Puedes bajarle también opacidad para que no se vea tan fuerte la diferencia de textura. Se disimula un poco más. Entonces, eso es lo que hacemos básicamente en la separación de frecuencias. El siguiente paso es empezar a hacer correcciones puntuales en tu fotografía y además vamos a darle volumen y recuperar esas lucecitas, esos brillos que son preciosos en la fotografía beauty.